Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas tardes. Es un gran privilegio nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes. La verdad que me siento muy agradecido con Dios por este enorme privilegio de poder saludarles a ustedes que están en la intimidad de su hogar, donde quiera que estén, que el Señor les bendiga grandemente en esta hermosa hora. Queremos abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en Mateo capítulo 5, verso 1 al verso 2. Es una porción un poco extensa, pero será de mucha edificación para cada uno de nosotros. Hoy estaremos viendo en el monte de las bienaventuranzas. En el monte de las bienaventuranzas. Es un tema muy importante en el cual nosotros debemos de meditar, porque, hermanos, nos va a enseñar el estilo de vida que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Es importantísimo que pongamos mucha atención a esta porción de este día. Vamos a leer la Biblia y dice la Biblia en el capítulo 5, verso 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar para que Dios pueda dirigirnos hoy y que su gracia pueda hacer sobre nuestra vida, y que todo lo que hagamos sea para adorar y para glorificar al Rey de Reyes y Señor de señores. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por este tiempo tan especial que hoy nos concedes. El poder estar delante de tu presencia, delante de tu pueblo, Señor, es un gran privilegio. Te pido que hables a nuestra vida, que ilumines mi mente y mi corazón, y que tu palabra pueda ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo la aprobación de Dios puede darle verdadera felicidad al hombre. Solamente Dios puede, hermanos amados, aprobar realmente si el hombre está caminando conforme a la voluntad de Dios. El mundo en la actualidad, es decir, el hombre en la actualidad, busca, hermanos, a ser feliz con tantas cuestiones que él quiere para poder agradarse a sí mismo. Mas, sin embargo, muchas veces todo lo que él hace va en contra de la voluntad de Dios. Y de alguna u otra forma, hermanos, en vez de acercarse al propósito y a la aprobación de Dios, lo que hace es alejarse de esa aprobación. Por eso es importante que nosotros comprendamos hoy que solo la aprobación de Dios puede darle verdadera felicidad al hombre, al ser humano sobre la faz de la tierra. Hoy estaremos viendo un tema muy importante. Vamos a estar viendo, hermanos, un contraste según Dios y según la voluntad del ser humano. Es algo muy importante lo que hoy vamos a ver. Y el tema que hoy tenemos, hermanos, para este día es en el monte de las bienaventuranzas. En el monte de las bienaventuranzas. El Señor, hermanos, nos va a dar una gran enseñanza a cada uno de nosotros para que volvamos a retomar nuestra verdadera postura como hijos de Dios, y para que podamos tener la aprobación de Dios en todo nuestro estilo de vida, en toda nuestra manera de vivir, porque muchas veces nos hemos alejado y no nos hemos dado cuenta cuán lejos estamos de la voluntad perfecta del Señor. Quiero decirle, hermanos amados, que a través de este capítulo 5 el Señor nos dará una enseñanza profunda para que nuestra conducta, nuestro estilo de vida sea conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo pueda ser aprobado por Dios. Es decir, que las bienaventuranzas, hermanos, constituyen el principio del Sermón del Monte. Es decir, el verso 1, la Biblia nos enseña a nosotros, cuando dice la palabra que Jesús subió al monte, hermanos, y les enseñaba. Se cree que las multitudes seguían a Jesús porque conocían perfectamente bien
que él era el enviado de Jehová, que él era el enviado, era el Mesías, el cual iba a redimir al pueblo de Israel. Cuando Israel, hermanos amados, seguía a Jesús, se cree que en ese entonces había mucha necesidad, no solamente de enfermedades, sino que también problemas económicos, es decir, había mucha gente en pobreza. Pero lo que resaltamos aquí nosotros, hermanos, lo que vamos a ver es que la felicidad, hermanos, que el hombre busca está totalmente contraria a la aprobación que Dios quiere para el ser humano. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos a este capítulo 5, algunos comparan el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, hermanos, con esto, con estas bienaventuranzas, porque ambas fueron dadas sobre un monte. Entonces, esto es algo muy importante. Hay muchos nombres que algunos historiadores le han dado a este decálogo, o más bien a las bienaventuranzas, hermanos amados, pero lo real de todo esto es que tiene una similitud muy grande para poder reformar nuestro estilo de vida, para que usted y yo agrademos a Dios y andemos delante de la voluntad del Señor. Hermanos, queremos ver este tema, es un tema muy especial, como lo he repetido. Me habla, hermanos, de muchos aspectos importantes. Yo quiero que hoy pongamos mucha atención en este momento y vamos a ver el punto número 1 que habla acerca de la felicidad según Dios. La felicidad según Dios. Como yo dije al principio, hermanos, el mundo llama felicidad muchas veces a la fama, al dinero, a la prosperidad, a la aceptación, al reconocimiento y a la seguridad financiera. A eso le llama, hermanos amados, felicidad del ser humano. De hecho, el hombre va tras todos esos beneficios. Literalmente, es cierto, son beneficios, pero son beneficios pasajeros, los cuales no cultivan ningún tesoro en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de entender esta gran verdad. El mundo busca estos aspectos para poder encontrar felicidad. Pero quiero decirle, hermano, que Dios tiene otro concepto acerca de la felicidad. Y esto está en contraste no solamente con la actitud, hermanos, que mostraban los fariseos, los hombres doctos de la ley, verdad externa, lo que hacía de alguna u otra forma, de que ellos solamente buscaban, hermanos, apariencia para que la gente pudiera verlo. Mas, sin embargo, Dios buscaba, hermanos amados, un cambio interno en el corazón, un cambio realmente que marcase no solamente el cambio del Espíritu Santo trazado en la vida del ser humano, sino que también, hermanos, emanase a las personas para que ellas también fuesen tocadas, impactadas por el poder de Dios a través de ese fruto glorioso, ¿verdad?, que el ser humano mostrase. Entonces, el mundo, hermanos, escapa. ¿Por qué el mundo escapa al dolor y al sufrimiento? El mundo, hermanos, corre tras huir de todas estas cosas. Es algo tremendo, es cierto, el dolor es duro, el sufrimiento cuesta y las personas en el mundo huyen de todo esto. Pero vemos un gran contraste, como lo decía al principio, hermanos. Vemos aquí nosotros que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cuando hablamos del lloro o del llanto que aquí se menciona, no estamos hablando, hermanos, de un llanto cualquiera. Estamos hablando de un llanto, hermanos, por procurar ser mejor delante del Señor, por anhelar, hermanos amados, por sufrir el pecado. El llanto que aquí se menciona es el llanto, hermanos, por repudiar aquellas cosas malas que separan al hombre de Dios. Y mire qué interesante es este capítulo 5 y estas bienaventuranzas que hoy nos enseñan. Como lo dije al principio, el ser humano busca escapar de todo esto. El hombre huye de todo esto. Pero el Señor dijo en su palabra que somos bienaventurados. Y esta palabra bienaventurado tiene que ver, hermanos amados, con un hombre dichoso. 3 veces dichoso. Un hombre realmente, hermanos, bendecido por parte de Dios. Porque llora, es decir, porque él procura alejarse del pecado. Él procura evitar, él llora, hermanos, para que la justicia de Dios se implante en todo aquello que sus ojos ven. Él llora para que, hermanos amados, de alguna u otra forma el pecado deje de golpear la vida del ser humano. Y sobre todo vemos nosotros en respuesta al lloro de esta persona, dice la Biblia, ellos recibirán consolación. El que llora, hermanos, por apartarse, por
hermanos, alejarse del pecado, este recibirá consolación. Y la consolación que vemos aquí, hermanos amados, tiene que ver con la eternidad, con lo que vamos a recibir un día cuando podamos ser arrebatados, o sea, que el Señor nos llame a su presencia. Seremos consolados de parte de nuestro Dios. Y eso nosotros debe llenarnos de gozo y alegría, el saber que tenemos un Dios grande, un Dios lleno de amor y misericordia, hermanos. El hombre hace alarde de ser agresivo y de su astucia, pero Jesús también dijo en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un gran contraste en todo esto, lo que estamos hablando. El hombre, hermanos, hace alarde de ser agresivo, de ser oponente, de poder tener fuerza, pero Cristo, hermanos amados, dice aquí 3 veces dichoso los mansos. ¿Por qué razón? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, hermanos, no tiene que ver con una vestimenta sucia o que usted y yo no nos hacemos, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con un corazón, hermanos, conforme al propósito de Dios. Entender y comprender la voluntad de Dios, saber, hermanos, que Dios es soberano, que Él es el que gobierna todas las cosas y que Él tiene cuidado de nosotros. Los mansos, dice la Biblia, que recibirán la tierra por heredad. La promesa que está en la Escritura, hermanos amados, de cielo nuevo y tierra nueva, son para los mansos, son para aquellos que son mansos de corazón, aquellos que, hermanos amados, comprenden el propósito de Dios en nuestra vida, comprenden la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Y eso es muy importante. Una vez más, hay un gran contraste en estas grandes verdades, hermanos. El ser humano, el hombre es agresivo, el hombre es oponente, el hombre es petulante. Pero el Señor, hermanos, dice 3 veces dichoso los que son mansos, los que son de corazón humilde y sencillos, como dijo Cristo. Hermanos, qué maravillosa es la palabra del Señor. Qué linda es la palabra, hermanos. Cuán necesario es que nosotros nos volvamos a estos principios tan gloriosos que vemos en la Escritura, porque muchas veces la mansedumbre es lo menos que existe en nuestra vida. Estamos tan dispuestos a oponernos, hermanos, incluso a no recibir la corrección de parte de Dios, incluso, hermanos, a ir en contra de nuestro hermano, a ir en contra de los principios establecidos en la palabra. Es necesario que hoy, en estos días, hayamos hombres, hermanos, hombres, ¿verdad?, mansos de corazón, hombres que podamos, hermanos, comprender una vez más la voluntad perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sepamos que Dios controla los tiempos, que Él es soberano, Él en su omnisciencia, omnipotencia, hermanos, Él conoce todas las cosas, porque los mansos recibirán la tierra por heredad. ¡Qué promesa tan grande de nuestro Dios Todopoderoso! También los hombres procuran su seguridad a toda costa, hermano. Hoy, en este tiempo de la tecnología, todos los seres humanos en sus hogares, las cámaras, que los seguros de vida, hay tantas cosas que el ser humano busca para poder, de alguna u otra forma, hermanos, procuran su seguridad a toda costa. Pero ¿qué dice la Biblia en contraste a lo que el mundo quiere? En el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante es este verso número 10, que el Señor dice 3 veces dichoso aquellos que son perseguidos, aquellos, hermanos amados, que sufren por causa, hermanos, del evangelio, por causa de la justicia. Qué maravilloso ejemplo que hoy nos da en su palabra a nosotros, hermanos. Sintámonos dichosos. Usted y yo somos bienaventurados si alguna u otra vez, hermanos, padecemos por causa de la justicia, por causa de la predicación del evangelio, por causa de mantener nuestra postura en nuestras creencias, por causa de pregonar la palabra de Dios para que las almas sean alcanzadas. Usted y yo somos dichosos, hermanos. El ser humano no quiere esto. El hombre, él procura su seguridad. Él procura, hermanos, estar alejado de todos los problemas. Mas, sin embargo, usted y yo, hermanos, somos bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia, no por cualquier cosa, no por ser entrometido, no por ser, hermanos amados, comunicativos, no por ser, ¿verdad? Qué sé yo, levantar falso testimonio, no padecer por eso, sino que padezcamos, dice la Biblia, hermanos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en cada uno de estos contrastes hay una promesa para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que se humillan delante del Señor y son fieles a la palabra de nuestro Dios. Lo que Dios llama bienaventuranza, el mundo lo llama miseria, desdicha y mala suerte. Hermano, es que el ser humano busca, una vez más, busca su felicidad en las cosas pasajeras, mas sin embargo, aquí hay un gran contraste maravilloso acerca de lo que el mundo ve, hermanos amados, cómo el mundo percibe la felicidad y cómo Dios percibe, hermanos amados, o cómo Dios nos enseña aquí el punto número 1, que esta es la felicidad según Dios. Un contraste totalmente rotundo acerca de cómo el hombre percibe la felicidad y cómo Dios percibe, hermanos amados, y cómo Dios establece la felicidad para aquellos que han creído en Él, para la honra y la gloria de su nombre. Punto número 2, una descripción del carácter cristiano. En este punto vamos a ver cómo Dios describe el carácter del cristiano. El carácter del cristiano, hermanos, es algo muy importante, que cuando la persona manifiesta su carácter, manifiesta su conducta, su forma de ser, es un conjunto de normas, de un estilo de vida que manifiestan una postura extraordinaria, y sobre todo cuando es una persona cristiana que ama al Señor, que conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Debe de manifestar ese carácter, hermanos, que manifieste ese amor glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, las bienaventuranzas son el espejo que muestran y nos permiten ver nuestro propio carácter a la luz de la dicha según Dios, y describen a un verdadero cristiano. Es decir, todas estas cualidades que hemos visto en el punto número 1 hacen manifestar la realidad de un verdadero cristiano y una persona que busca con intensidad la voluntad perfecta de Dios, que no camina según sus propios pensamientos, según sus propios méritos, sino que camina conforme a la voluntad de Dios. Pero este punto número 2 nos va a enseñar a nosotros, nos va a describir ese carácter de un verdadero cristiano. Dice el verso número 3 del capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que dependen plenamente de Dios, bienaventurados aquellos, hermanos, conocen perfectamente la voluntad de Dios, conocen la soberanía de Dios, que están, hermanos, dispuestos a lo que suceda en sus vidas para no solamente aceptar el propósito de Dios, sino que también glorificar a Dios, porque en medio de toda circunstancia, quien se lleva la gloria y la honra es nuestro Dios todopoderoso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una vez más, en cada una de estas manifestaciones, en este sentido del punto número 2, del carácter de un verdadero cristiano, hermanos, hay una promesa para cada uno de ellos. Es decir, hermanos, que Dios va a recompensar grandemente, porque el esfuerzo, la entrega, la dedicación, la búsqueda, el apego al Señor y a su palabra y a sus estatutos trae recompensa para aquellos que se humillan delante del Señor. Mateo capítulo 5, verso 10, una vez más habla, hermanos, y manifiesta otra cualidad del carácter de aquellos verdaderos cristianos. Bienaventurados los que padecen persecución, una vez más, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted y yo, hermanos, debemos de padecer por la causa de Cristo, por la justicia del Evangelio. Hoy en la actualidad, lo menos que queremos es padecer por la causa de Cristo. Pero esto es, hermanos amados, esta es una evidencia de un verdadero cristiano, de un cristiano lleno de carácter, un cristiano formado, un cristiano con conocimiento, que sabe, hermanos, que su vida le pertenece a nuestro amado Salvador Jesucristo. Usted y yo
no somos, hermano, usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Desde el momento que usted y yo le recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, le pertenecemos a Él. Hermano, dice Pablo en 2 Corintios 3, 13, 15, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice la Biblia. Es importante que hoy, a la luz de esta escritura, podamos nosotros conocer nuestra vida y saber si realmente somos verdaderos cristianos. Si usted y yo realmente, hermano, vivimos una vida alejada donde no queremos padecer por la causa de Cristo, donde nosotros mejor nos ahuyentamos cuando hay algo que se opone al Evangelio, cedemos ante la presión de la sociedad, ante la presión de la gente, hermanos, y en vez de levantarnos para predicar la palabra, para poder ejercer el ministerio que Dios nos ha dado, salimos huyendo de lo que Dios nos, hermanos, nos ha encomendado cuando vemos las situaciones difíciles. El apóstol Pablo, hermanos, pregunta y exhorta y dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, debemos de, hermanos, preguntarnos, debemos de examinar nuestra vida, si realmente estamos caminando bajo la voluntad del Señor. Si estamos, hermanos, caminando conforme a los propósitos del Señor. No puede ser que vayamos caminando, hermanos, junto a la corriente. Como cristianos debemos de ir en contra de la corriente, hermanos. Debemos de ser vituperados por la causa de Cristo. Nuestra conducta tiene que estar en contra de la voluntad o de la conducta que el mundo muestra. No podemos parecernos a ellos. Debemos de examinar nuestra vida, debemos de examinar para que veamos cómo estamos caminando delante del Señor. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice Pablo? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Conocer que nosotros estemos reprobados, con sobrada razón, estamos viviendo como estamos viviendo, sin interés por el Señor, hermanos, sin querer padecer por la justicia de Cristo, sin manifestar ese carácter de un verdadero cristiano, hermanos amados, porque el punto número 2 describe ese carácter de un cristiano verdadero, de un cristiano que ha entendido el propósito de Dios, de un cristiano, hermanos, que sabe perfectamente bien que su recompensa no está aquí en la tierra, de que todo lo que nosotros esperamos está en la patria celestial, está, hermanos amados, en ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Estas bienaventuranzas nos permiten claramente distinguir entre un cristiano y un inconverso. Que una persona, hermano, que no quiera padecer por la causa de Cristo, definitivamente esa persona no ha conocido a Cristo. Le hace falta conocer al Señor. Esa persona está reprobado, según el apóstol Pablo, porque un verdadero cristiano padece por causa de la justicia de Cristo. Un verdadero cristiano, hermanos, manifiesta el anhelo ferviente por hacer la voluntad del Señor, por predicar palabra, por dar testimonio, hermanos. Es vergonzoso, y quiero mencionarlo hoy, casi no lo hago, pero muchas personas en la actualidad, entre comillas, se llaman cristianos, pero no se nota que hay un cambio en ellos. El apóstol Pablo nos habla aquí que nos examinemos a nosotros mismos, si realmente nosotros, hermanos, procuramos la justicia del Evangelio. Si yo realmente, hermanos, dice la Biblia aquí, si somos pobres en espíritu, si comprendemos la voluntad de Dios, o si nos oponemos a todo lo que Dios hace, nos quejamos por cualquier cosa, siempre decimos que Dios no tiene cuidado de mí, y empezamos a argumentar tantas situaciones, manifestando así, realmente, hermanos, estamos alejados de la voluntad perfecta del Dios Todopoderoso. Punto número 3, un reflejo de aprobación divina. Qué maravilloso es este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Hermanos, las bienaventuranzas son la aprobación divina de una naturaleza regenerada. Es el estado de dicha auténtica y felicidad, hermanos, del favor de Dios. Qué linda es la palabra del Señor. Veamos lo que dice aquí la Biblia: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. Estas son cualidades de un cristiano feliz delante de Dios
y marcas de un verdadero cristiano. Todas estas personas, todos estos que hermanos, apuntan aquí en este capítulo 5, desde el verso 3 hasta el verso 10, hermanos, es un reflejo de la aprobación divina. Es un reflejo de que Dios ha aprobado su conducta, ha aprobado su estilo de vida y que están impactando el mundo de las tinieblas porque han querido ir en contra de la corriente de este mundo. Han querido ir en contra, hermanos, de la sociedad, en contra de las modas, en contra de el europeo que este mundo ofrece. Estos hombres, hermanos amados, estos seres humanos o estos cristianos que manifiestan este reflejo de aprobación divina son aquellos que están siempre constantes buscando la presencia del Señor, siempre quieren obedecer a Dios a la luz de la Escritura, se someten voluntariamente en obediencia a su palabra y que caminan en integridad, manifestando así su carácter como verdaderos cristianos, amando a Dios y amando el propósito por el cual nos ha establecido el Señor en esta tierra. Muchos nos hemos entretenido en las cosas materiales, alejándonos así de la voluntad perfecta que Dios nos ha establecido, del mandamiento y de la gran comisión que Dios nos ha dado. Nos hemos alejado una vez más el oropel de este mundo, las cosas materiales, el dinero, las casas, los carros, hermanos, las grandes ciudades, los grandes complejos que manifiestan obras, hermanos, que llaman la atención, han alejado al ser humano, el cristiano, hermanos, del verdadero propósito de Dios. Pero la Biblia que dice, el reflejo de la verdadera aprobación divina son los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, los que dependen de Dios en toda su manera de vivir, los que lloran, hermanos, los que lloran porque el pecado, hermanos amados, muchas veces los acecha, aquellos que huyen del pecado, que lloran porque de alguna u otra forma el odio y el rencor acecha la vida del ser humano y ellos lloran porque quieren, hermanos, que todo eso se disipe. Los mansos, los que, hermanos, se someten a la voluntad de Dios y que escuchan la voz del Señor, los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren que la justicia divina de Dios se establezca en aquellas cosas que muchas veces, hermanos, el ser humano desfavorece a otros hombres, que somos, hermanos, dóciles al ver la necesidad para que la justicia de Dios se manifieste en el menesteroso, en aquel que no tiene pan, en el huérfano, en la viuda. Hermanos, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, los que, hermanos, de alguna u otra forma se identifica con el dolor del hermano, del prójimo, los de limpio corazón, dice la Biblia, los que, hermanos, procuran continuamente pegarse a la palabra con todo su corazón para vivir una vida íntegra, piadosa delante del Dios Todopoderoso, los pacificadores, aquellos que huyen, hermanos, del odio, del rencor, de la rencilla, aquellos que huyen de la contienda y que son pacificadores, y los que padecen persecución. Bienaventurados, estos manifiestan un reflejo de aprobación divina, y estas cualidades son, hermanos amados, de un verdadero cristiano, un cristiano con marcas delante del Señor y que está caminando en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, todos nosotros debemos de decidir a quién queremos agradar, si a Dios o al mundo y a sus valores. Esta es una muy buena pregunta para todos nosotros. Este día es un día muy importante para nosotros. Ustedes debemos de decidir a quién queremos agradar, hermano. La iglesia fue establecida para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros fuimos llamados no solamente para el perdón de nuestros pecados, para que llevemos y proclamemos el evangelio del Señor Jesucristo, hermano, pero debemos de hacer luz en este mundo. Somos luz en la tierra, somos la sal de la tierra. Una luz, hermano, no se compra o se pone debajo del almud, se ponen arriba en el talmud para poder, hermano, ¿verdad? Arriba del mueble, arriba del candelero, para que alumbre. Que Dios debemos de ser luz a este mundo que está en zozobra, este mundo que está en tinieblas, hermanos, este mundo que realmente la sociedad está hundida en el pecado. Debemos de ser luz. Debemos de decidir a quién queremos agradar, si a Dios o al mundo y a sus valores.
Concluimos en esta noche. Las bienaventuranzas describen al discípulo ideal y su recompensa, presentes y futuras. Pero es imposible vivir esta vida nueva sin tener a Cristo en tu corazón. Ningún ser humano podrá alcanzar la aprobación según Dios si usted no tiene a Cristo en su corazón y le reconoce como su único y suficiente Salvador. El único requisito para poder ser aprobados por Dios en nuestro estilo de vida es que reconozcamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Hoy podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, que podamos reconocerlo a Él como ese Salvador que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que a través de la sangre, hermanos amados, nuestros pecados fueron perdonados por la fe, pero solamente nuestro amado Salvador Jesucristo. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en el cual puedes alcanzar el perdón de tus pecados. Ven a Él y salvo serás. Oramos en esta tarde. Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad, por este tiempo tan especial. Ayúdanos, Señor, por favor, a volvernos a ti, a tomar una decisión firme en caminar, Padre, en pos de ti, en alejarnos del mundo, Señor, y en todo lo que este mundo ofrece, porque sabemos perfectamente que nunca alcanzaremos una aprobación de parte tuya. Solamente bajo tu cuidado, solamente bajo tu dirección, seremos aprobados y podremos mostrar un reflejo de esa aprobación divina en cada uno de nuestros corazones, recibiendo así, no solamente, Señor, bendiciones en esta tierra, sino que también bendiciones eternas para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Qué mensaje tan glorioso que el Señor nos ha concedido hoy en este día tan especial. Quiero animarte a ti, cada uno de ustedes que van a ver este video, que procuremos diligentemente a volvernos a Dios. Procuremos, hermanos amados, la aprobación por Dios en nuestro estilo de vida. Huyamos a lo que el mundo está buscando, hermano, y mejor vivamos según la voluntad de Dios. Esta palabra es una palabra muy especial. Quiero animarles a seguir adelante, a seguir luchando. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos supervisores, líderes, asistentes de ministerios Palabra de Restauración, ubicados en el 845 de Alexandria, Virginia. A cada uno de nuestros hermanos que nos ven desde El Salvador, a cada uno de nuestros hermanos que nos ven desde California, de donde quiera que usted nos vea, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles también que dejen sus comentarios, ¿verdad? Puedan dejar su comentario, hermanos, y enviar un saludo también. Para mí es un gran privilegio, hermano. Siempre quiero animarle para que usted comparta este video y pueda también inscribirse al canal para que sea de mucha bendición para otras personas. No me queda más que decirles que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerde, amado hermano, que Cristo viene pronto. Bendiciones en esta tarde.